Hola, buenas a todos y a todas. Vamos a tratar en estos tutoriales, que ya hace tiempo que no hacíamos ninguno, dos complementos del predicado, que son el atributo y el complemento predicativo. Los hemos estado trabajando en las clases de esta semana, a las que os recomiendo que vengáis, si no acudís, porque los explicamos bastante más que aquí durante más tiempo. Aquí solo voy a hacer un resumen y voy a dar poquitos ejemplos. En las clases semanales estamos trabajándolo durante una hora, hora y media. Y incluso hacemos dos clases dedicadas a esto. Va orientado a que podéis realizar la tarea que se pide para la semana es decir, para el día 28, como muy tarde, de abril. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver atributo, vamos a ver complemento predicativo. Siempre me gusta explicar estos dos complementos del predicado al mismo tiempo porque tienen alguna cosa en común, incluso puede haber errores al confundir uno con otro. Bueno, lo primero que hay que tener claro con el atributo, que es con el que vamos a empezar, quizá alguno ya lo habéis visto en otros años, es que solo aparecen los predicados nominales. Esto que tenemos por aquí, ¿no? Solo aparecen los predicados nominales. Esta teoría va a ir colgada en aula virtual. Y además ya os la habré enviado a vuestros mails. La teoría que tenemos por aquí arriba, ¿vale? Más extensa. Y aquí he puesto solo los ejemplos para trabajar sobre ellos. Entonces, tenemos claro eso, que cuando aparece un verbo ser, estar y parecer, es el único caso en el que es posible que exista un atributo. Si no, no hay atributo. ¿Vale? Y no siempre en estos casos hay atributo, pero bueno, vamos a pensar que en principio sí. Siempre en estos tres casos que tenemos predicados nominales, vamos a encontrar un complemento que es el atributo. Os recuerdo que cuando tenemos estos predicados nominales, con verbos ser, estar y parecer, hay complementos que nunca van a aparecer, que los tenéis aquí en la teoría. Claro, nunca va a aparecer complemento directo, nunca aparecen los predicados nominales, ¿sí? Tampoco complemento predicativo, por eso no lo vamos a confundir cuando demos el otro. Y complemento indirecto y circunstancial es raro, pero esos sí pueden aparecer. Pero el directo y el predicativo, de que son los que hemos dado, bueno, vamos a dar predicativo, nunca van a aparecer en predicados nominales. ¿Vale? Eso ahora va a tomar forma y va a tomar razón, porque os lo estoy diciendo. Bueno, el atributo es aquello que se dice del sujeto. Pues Juan es simpático, Ana es mi amiga, Luis es de Pamplona. Pues ese simpático, mi amiga de Pamplona, son cosas que se dicen sobre el sujeto. Juan, Ana y Luis, en estos tres casos. ¿Cómo vamos a reconocer este complemento, el atributo? Bueno, pues lo vamos a sustituir por lo, por ese pronombre lo. Y esto supongo que os sonará, ¿no? Esto de sustituir por el pronombre lo, porque esto era lo que hacíamos también con el complemento directo cuando era masculino singular. ¿Os acordáis que para el directo teníamos lo, la, los, las? Y aquí el atributo lo vamos a sustituir por lo. Entonces algunos se preguntarán, ay, ¿no lo voy a confundir con el directo? Pues no, no lo va a confundir con el directo, pero como teníamos en la teoría de arriba, en el predicado nominal nunca hay complementos directos, ¿vale? Entonces todo lo que se pueda cambiar por lo es atributo. Vamos a hacerlo en estos casos de aquí abajo y para que veáis la diversidad de sintagmas que pueden ser atributos, ¿vale? Esto son los mismos ejemplos que os aparecen en la teoría, pero los pongo por aquí para haceros hablar con vosotros. Entonces, Luisa es hermosa. Tenemos primero localizar importante, verbo copulativo es, lo tenemos localizado. Luisa es hermosa y el sujeto es Luisa y hermosa, pues lo podemos cambiar por lo, ¿no? Luisa lo es. Hermosa es atributo y en este caso es un adjetivo. Luisa es arquitecto. También incluso voy a poner parece, ¿no? Luisa parece, Luisa parece arquitecta. Tenemos parece, que es otro verbo copulativo. Verbo copulativo. Entonces estamos en un predicado nominal y prácticamente, así obligatoriamente con parece va a haber un atributo. ¿Sí? Y diríamos Luisa lo parece. ¿Mm? En este caso, parece, perdón, arquitecta es el atributo y arquitecta aquí no es un adjetivo, ¿no? Arquitecta es un sustantivo. El libro es mío, fijaos, un caso con pronombre, mío. El libro es mío, lo mismo. Tenemos el verbo ser, que es un verbo copulativo, verbo ser, solo ser, estar y parecer. El sujeto es el libro y ya solo nos queda mío, ese pronombre. El libro lo es. Pues mío es el atributo, un pronombre
como atributo. Luisa, vamos a cambiar esto. Luisa es de Valladolid, lo mismo. Un verbo copulativo ser, por lo tanto predicado nominal, Luisa es el sujeto, y de Valladolid comprobamos que es el atributo. Luisa lo es. En este caso el atributo es un sintagma preposicional. Voy a poner algún otro ejemplo porque hemos visto uno con parece, pero no estamos viendo con está. Por ejemplo, Luisa está enferma. Luisa está enferma. Aquí el verbo no es ser o parecer, sino que es estar, que también es un verbo copulativo. Es estar, verbo copulativo, diríamos Luisa lo está. Enferma sería el atributo y es un adjetivo, ¿no? Que ya habíamos visto algún caso con adjetivo aquí en Hermosa, el primero, ¿no? Luisa es así. Venga, el último ejemplo de estos. Luisa es así. Luisa lo es. En este caso el atributo es así, que es un adverbio, de modo, ¿verdad? Ahí tenemos el verbo copulativo y Luisa siempre está siendo el sujeto. Vale. Vamos a ver algunos casos ahora en los que nos pueden aparecer verbos copulativos que no llevan atributo y por tanto no tienen una función nominal, sino que son predicativos y van a aparecer en predicados verbales. El predicado se va a llamar verbal y no nominal. Es decir, los casos que más nos van a aparecer son con ser y con estar. Hay ocasiones en las que no llevan atributo y no funcionan como predicados nominales, sino como predicados verbales. Vale. Fijaos, pero esos verbos siempre los podemos cambiar por otros en estos casos. La asamblea fue en tu casa. Si yo digo la asamblea lo fue, no tiene el mismo sentido que decir en tu casa, porque no te está diciendo algo sobre el carácter de la asamblea o sobre la constitución de la asamblea, como si yo digo, por ejemplo, la asamblea fue aburrida. Ahí sí tendría un atributo, que sería aburrida, ¿no? Pero la asamblea fue en tu casa, no se está diciendo algo para describir la asamblea, sino que nos está diciendo el lugar. Entonces, normalmente cuando tenemos con verbos copulativos estos complementos que nos expresan lugar o nos expresan momento, es decir, tiempo, esos no son atributos, son otros complementos que todavía no hemos estudiado, pero bueno, os adelanto que vamos a estudiar, que se llaman circunstanciales de lugar o circunstanciales de tiempo. Entonces, la asamblea fue en tu casa, fijaos que no tiene el mismo sentido que decir la asamblea lo fue, porque si decimos lo fue esperamos que nos diga algo sobre el carácter de la asamblea, como fue aburrida, fue divertida. Entonces, la asamblea fue en tu casa, es en tu casa, no es un atributo, como digo, sino que es un circunstancial. ¿Vale? Pero bueno, las circunstanciales no lo hemos estudiado. Pensad que los casos, para resumir, son cuando aparecen verbos copulativos y estos complementos no hablan del carácter del sujeto, sino que hablan de lugar o hablan de tiempo. La asamblea fue en tu casa, de todas formas, podemos decir, podemos cambiarlo por otro verbo, ¿no? La asamblea, yo creo que es el que os viene en el ejemplo, se celebró en tu casa. Aquí lo mismo, Carmen está en Barcelona, pues Carmen vive en Barcelona. En Barcelona no es atributo. El concierto será esta tarde, el concierto se celebrará esta tarde. Esta tarde no es atributo. Alfredo está en Móstoles, Alfredo vive en Móstoles. En Móstoles nos habla de lugar, no de carácter de Alfredo. Entonces, bueno, carácter digo, descripción de Alfredo. Entonces, este en Móstoles no es atributo. Felipe se parece a su abuelo. Felipe se lo parece. No, no. Felipe se le parece. Este sí que lo hemos estudiado, este complemento. Le. A su abuelo no es atributo, sino que ¿qué es? Complemento indirecto, en ese caso. ¿Vale? Vale, pues esto es el atributo. Te digo que la teoría va a estar en aula virtual. Y pasad por las clases. Os animo a que os sigáis pasando. ¿Vale? Bueno, vamos ahora, antes de que se nos acabe el tiempo, porque los vídeos tienen que durar menos de un cuarto de hora para poder subirlos a YouTube entero, vamos con el complemento predicativo. ¿Vale? Bueno, el complemento predicativo, que resumimos, le ponemos ese titulito de CPVO cuando analizamos, complemento predicativo, complemento predicativo, lo distinguimos porque solo aparece en predicados verbales, es decir, en los nominales nunca aparece, en los nominales aparece el atributo, en los verbales puede aparecer el predicativo. Vale. Y también nos va a hablar, como os hablaba del atributo, se refiere al sujeto. Mira, fijaos que el atributo siempre concuerda con el sujeto en género y número. Por ejemplo, Luisa parece arquitecta. Si yo pusiera Pedro y Juan, parecen arquitectos. ¿Ves? El atributo concuerda en género y número con el sujeto. El predicativo también va a conducir con el sujeto en género y número.
llamarle complemento predicativo, y voy a poner aquí entre paréntesis sujeto. Complemento predicativo sujeto. Lo que hace el predicativo es complementar a dos cosas. Es el único que vamos a ver complementando dos cosas. Siempre al verbo, diciéndonos cómo, por eso se parece a un circunstancial de modo que ya estudiaremos, diciéndonos cómo actúa el verbo, y también se va a referir al sujeto. Por ejemplo, él conducía tranquilo. ¿Veis que tranquilo se refiere a cómo conducía? A cómo conducía. Pero también se refiere al sujeto, a él. ¿Cómo lo sabemos? Mira, hacemos la prueba. Si en vez de él fueran ellas conducían tranquilas. Cambiaría. Entonces hacemos esa prueba de concordancia. Esto es un complemento predicativo entre paréntesis sujeto porque está complementando al sujeto. Y veis que habla del verbo como diciendo así, cómo conducían. Tranquilos. Los complementos aplicativos que vamos a ver van a ser siempre, van a ser adjetivos, ¿vale? Sencillitos. Van a ser eso, meterlo en la cabeza porque va a aparecer así, adjetivos. Entonces, cuando hay un adjetivo ahí, hay posibilidades de que si el predicado es verbal, no nominal, ojo, porque entonces sería atributo, si es verbal, es complemento predicativo. Bueno, vamos a ver esto. Ella paseaba tranquila, lo mismo. Tranquila nos habla de cómo paseaba, ¿verdad? Entonces complementa. Pero también nos habla del sujeto, ella. Si fueran ellos, sería ellos paseaban tranquilos. ¿Vale? Lo mismo pasa aquí, ellos estudiaron tranquilos. Bueno, lo mismo, ¿no? Si cambiáis el sujeto, os daréis cuenta de la concordancia. Y además tenéis que ver que tranquilos es una forma de estudiar. Te estoy diciendo cómo estudiar. Y ellas discutían divertidas, pues tenemos lo mismo. Te estoy diciendo cómo discutían y concuerdan en el número con el sujeto. ¿Vale? Este es el complemento predicativo que estamos llamando de sujeto, que se parece mucho al atributo, pero que no está, repito, en predicados nominales, sino en predicados verbales. Así es como se distingue, para no confundirlos. Pero fijaos, ahora hay otro complemento predicativo. Ya está, solo hay dos tipos. Lo que tienen siempre en común estos complementos predicativos es que complementan al verbo y a otra cosa. Vamos a ver a qué otra cosa complementan aquí. Fijaos, el padre llamó charlatán al hijo. Aquí charlatán nos habla de cómo llamó el padre al hijo. ¿Verdad? Nos habla de eso. ¿Sí? Vale, pero nos habla de algo más. ¿De qué? ¿Del padre? No, porque yo podría decir la madre llamó charlatán al hijo y no afecta al sujeto charlatán entonces, ¿verdad? No cambia. ¿De quién nos está hablando ese charlatán? Imaginad que en vez del hijo fuera a las hijas. ¿Cómo sería? El padre llamó charlatanas a las hijas. Ahí está cambiando. Entonces ahí estoy comprobando que ese charlatán, aparte del verbo, está afectando a este complemento, a las hijas o al hijo. ¿Qué complemento es ese? Aquí esto es lo mismo que decir el padre las llamó charlatanas. ¿Verdad? ¿Qué prueba acabamos de hacer aquí? La prueba de complemento directo. Hay otro predicativo que en vez de complementar al verbo y al sujeto, complementa al verbo y al directo. Y lo vamos a ver con un par de ejemplos más. ¿Vale? Entonces, a la hora de diferenciar predicativos, nos tiene que quedar claro diferenciar el de complemento directo y el de sujeto. El padre... Ah, bueno, mira, justo el ejemplo que había puesto yo. Vale, han elegido delegado a Juan. ¿Vale? Lo primero, el verbo es elegido, ¿verdad? El verbo es este, elegido. Perdón, han elegido. El sujeto que está omitido es ellos o ellas. Fijaos, ni siquiera sabemos si es ellos o ellas. Entonces ya sabemos que delegado no nos está indicando nada sobre el sujeto, pero el sujeto es plural, no nos está indicando nada sobre el sujeto. Sino que delegado nos indica cómo lo han elegido y nos indica algo sobre Juan, ¿verdad? Porque si fuera a las Juanas sería han elegido delegadas, ¿no? ¿Y ese a Juan qué es? Pues nuevamente complemento directo. Se puede cambiar por lo, ¿verdad? Quedaría. Lo han elegido delegado. Entonces, delegado está complementando al verbo y está complementando a Juan. Y un último ejemplo. Han nombrado directora a Marta. Bueno, hacemos lo mismo. El sujeto es ellos, ellas. El verbo es han nombrado, todo eso es el verbo. Y luego tenemos a Marta. ¿Qué es a Marta? La podemos cambiar por la. La han nombrado directora. ¿Sí? Si fuera a Carlos, sería luego han nombrado director. Complemento predicativo de complemento directo. Bueno, miraos el tutorial varias veces para que os quede claro y ya os digo, pasad por las clases y la teoría está colgada en aula virtual. Venga, un saludo.